María Magdalena estuvo ahí cuando todos huyeron. Lo vio todo. Pero la historia oficial decidió borrarla. ¿Y si todo lo que te contaron sobre María Magdalena fue una mentira deliberada? ¿Y si la mujer que nos enseñaron a ver como una pecadora arrepentida fue en realidad la persona más importante en la vida de Jesús, incluso más que Pedro? Piénsalo por un momento. ¿Por qué una figura tan mencionada en los evangelios fue reducida a una caricatura de redención y pecado? ¿Por qué su nombre fue asociado con la vergüenza cuando los primeros cristianos la llamaban la apóstol de los apóstoles? ¿Qué estaba en juego? No hablamos solo de reputación, hablamos del control del relato, del poder de moldear la historia para servir a intereses muy concretos. María Magdalena no fue una nota al pie. Fue testigo de la crucifixión cuando muchos discípulos huyeron. Fue la primera en ver a Jesús resucitado. Fue la primera en hablar con él. Y sin embargo, su figura fue relegada, manipulada, censurada. ¿Por qué? Porque su verdadera historia es una amenaza. Una amenaza para el orden patriarcal de la Iglesia. Una amenaza para el papel exclusivo que se le otorgó a Pedro. Una amenaza para quienes no podían permitir que una mujer tuviera un papel tan central en el inicio de un movimiento espiritual que transformaría al mundo. Y si además, María Magdalena no solo fue su discípula más cercana, sino también su compañera. Y si compartieron una unión más profunda, más íntima, más humana, y si existieron documentos que narraban otra historia, y fueron descartados, tachados de herejía, enterrados por siglos. Hoy vas a conocer la historia borrada, silenciada, distorsionada. Una historia que se escondió durante siglos bajo capas de misoginia, poder político y miedo a la verdad. Porque lo que María Magdalena vivió después de la crucifixión, no solo desafía el relato oficial, también podría cambiarlo todo. Escucha con atención. Te voy a contar algo que la historia no quiso que supieras. María estaba ahí cuando todos huyeron. Cuando los discípulos lo negaban, cuando el miedo paralizaba a los hombres, ella se mantuvo de pie, frente a la cruz. Vio morir al hombre que había cambiado su vida, y sin embargo no temió. Fue también la primera en llegar al sepulcro. Fue ella quien presenció la resurrección, y fue a ella a quien Jesús le confió el anuncio más importante de todos. Detente en esto, no fue a Pedro, ni a Juan, ni a ningún otro de los 12. Fue a ella. En un tiempo en que la voz de una mujer no tenía valor legal, en una sociedad que no aceptaba testimonios femeninos en juicios ni registros oficiales, Jesús rompe con todo y le entrega a María la noticia más trascendental de la historia cristiana, que había vencido a la muerte. Y después, silencio, borrón, censura. ¿No te parece curioso que luego desaparezca por completo del Nuevo Testamento? Es como si la tierra se la tragara, como si alguien hubiera decidido que a partir de ese momento ya no debía figurar. Lo que viene después es un agujero negro en la narrativa oficial. Y justo ahí, en ese silencio, comienzan las preguntas más inquietantes. Pero no confundas silencio con inexistencia. Porque no es que no haya información, es que fue descartada, eliminada, declarada apócrifa. Los evangelios gnósticos, textos considerados peligrosos por desafiar el dogma, cuentan otra historia. Especialmente el Evangelio de María, hallado en un códice en Egipto en 1896, no fue escrito por la Iglesia oficial. Por eso mismo, guarda un testimonio más crudo, más libre. Y lo que dice es demoledor. María no era una seguidora cualquiera, era una iniciada, una maestra, la única capaz de entender la dimensión espiritual del mensaje de Jesús, sin necesidad de intermediarios. En ese texto, ella no solo está presente, lidera. Es ella quien consuela a los demás discípulos tras la muerte del Maestro. Es ella quien les habla del alma, del deseo, del desapego, de la verdadera ascensión. Y ahí ocurre algo clave. Pedro, símbolo del poder institucional, no lo soporta. ¿Es que ahora vamos a ser guiados por una mujer?, pregunta, molesto. Esa frase no es solo una reacción emocional, es una sentencia política. Porque lo que está en juego no es quién tenía razón, sino quién tenía permiso para hablar en nombre del nuevo movimiento. Lo que sigue es una tensión abierta entre autoridad espiritual y autoridad institucional, entre el mensaje místico y la estructura clerical, entre el corazón del mensaje y la necesidad de control. Y esto tal vez sea justo donde muchos caen, creyendo que la versión que sobrevivió es la única válida. Pero si miramos hacia atrás,
hacia los primeros años del cristianismo, antes de que el Imperio Romano lo convirtiera en religión de Estado, antes de que Constantino legalizara y manipulara su mensaje para mantener el control del pueblo, encontramos algo diferente. En esas primeras comunidades, María Magdalena no era una nota marginal, era un pilar, era venerada como apóstol, y no como un apóstol menor, sino como igual, o incluso superior en sabiduría, a muchos de los que hoy consideramos fundadores del cristianismo oficial. Su voz no era una excepción, era el centro de un cristianismo más intuitivo, más espiritual, más femenino, y por eso mismo más incómodo. Y no solo eso, en algunos círculos su papel trascendía lo espiritual y se volvía profundamente personal. En textos conservados por comunidades gnósticas, su cercanía con Jesús no se limita a la enseñanza, se habla de una conexión íntima, emocional, radical. María era mucho más que una discípula, era su confidente, su igual, su espejo. En varias regiones, incluso se la nombraba como la compañera del Salvador, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque varios textos antiguos, como el Evangelio de Felipe, hablan de ella como su koinonos, palabra griega que puede traducirse como compañera íntima, pareja o incluso esposa. El texto afirma que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba a menudo. Muchos fragmentos están deteriorados, quemados o intencionalmente mutilados, pero lo que se insinúa en esas líneas es profundamente incómodo para la teología tradicional, porque si todo esto es cierto, ¿qué significaría? Que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo una relación humana, afectiva, incluso romántica, que el celibato no fue parte de su camino espiritual, que lo divino y lo humano pueden convivir sin contradicción. ¿Te imaginas el peso de esa afirmación en un mundo donde lo sagrado debía ser inmaculado, separado del cuerpo, del deseo, del amor humano? Aceptar que Jesús amó como hombre, que se vinculó con una mujer a nivel espiritual y emocional, no solo cambia el relato, lo humaniza. Y eso, para quienes querían construir una religión basada en jerarquías, era un riesgo inaceptable. Y esto no es una teoría moderna. Ya en los primeros siglos del cristianismo, los grandes pensadores teológicos se veían obligados a lidiar con estas tensiones. Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, todos conocieron textos que mencionaban a María Magdalena como algo más que una discípula. Sabían que su figura provocaba fisuras en el modelo que se intentaba imponer, pero con el paso del tiempo, esos debates dejaron de existir públicamente. El Concilio de Nicea, año 325, marcó un antes y un después. Ahí no solo se definió qué evangelios eran inspirados y cuáles no, también se moldeó la imagen oficial de Cristo y todo lo que debía rodearlo. Fue el inicio de una limpieza sistemática del relato. Todo lo que no encajara con el nuevo esquema patriarcal fue eliminado o demonizado, y María fue una de las primeras víctimas de esa purga. La convirtieron en lo que convenía una pecadora arrepentida, una prostituta que encontró la redención en Jesús. ¿Dónde quedó la maestra, la iniciada, la que comprendía lo que ni siquiera Pedro entendía? ¿Dónde quedó la compañera espiritual, la mujer que hablaba de alma, de visiones, de revelaciones? La pregunta es inevitable. ¿Por qué tanto esfuerzo en borrarla? Porque si su figura permanecía intacta, también permanecía una visión del cristianismo basada en la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Una visión donde el amor, incluso el amor de pareja, podía ser parte del camino divino. Y eso era demasiado revolucionario para una institución que necesitaba orden, jerarquía y control. Pero hay algo aún más perturbador, y es que para algunos investigadores, el problema no era solo el vínculo entre Jesús y María, era lo que ese vínculo podría haber dejado una descendencia. Y si Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo, y si su linaje continuó en secreto. Esto que para muchos suena a novela de ficción moderna, está basado en tradiciones antiguas, documentos perdidos y relatos orales que sobrevivieron en los márgenes de la historia. Hay manuscritos que sugieren que Jesús dejó descendencia. La tradición cátara, perseguida brutalmente por la Iglesia en el sur de Francia, hablaba de una línea sagrada llegada desde Oriente Medio. No lo hacían desde la fantasía, sino como parte de su teología secreta.
Y hay algo más: en la misma región donde siglos más tarde se hablaría del Santo Grial, surgieron leyendas sobre una mujer santa que llegó por mar, embarazada, custodiada por otros seguidores. Las historias cuentan que esa mujer traía un mensaje y una sangre. No es casualidad que esa zona se convirtiera en uno de los centros de misticismo más importantes de Europa. Allí no solo florecieron nuevas formas de cristianismo, también se ocultó lo que María descubrió en sus últimos años, un conocimiento tan poderoso que fue prohibido durante décadas. Su legado espiritual, sus visiones, sus revelaciones, todo fue borrado por miedo. Y ahora lo vamos a desenterrar, porque lo que ella vivió y transmitió en silencio está más vivo que nunca. Te lo muestro enseguida. Según la tradición provenzal, María Magdalena huyó tras la crucifixión y desembarcó en las costas del sur de Francia, junto con Lázaro, Marta y otras figuras del círculo cercano a Jesús. No llegaron como héroes, llegaron como fugitivos, perseguidos, heridos, llevando no solo el peso del duelo, sino también un mensaje que la historia aún no estaba lista para escuchar. Se establecieron en la región de la actual Provenza, no en grandes ciudades, sino en lugares retirados, discretos, protegidos por la naturaleza. María, según los relatos, predicó, curó, consoló, pero con el tiempo, se retiró, vivió en una cueva llamada la Sainte-Baume, donde pasó décadas en soledad, oración y contemplación. Murió allí, y ese lugar se convirtió en santuario. Hasta hoy, miles de peregrinos lo visitan, buscando conectar con esa energía silenciosa, que según cuentan, aún habita entre las piedras. Sus reliquias, según la tradición, se conservan en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, una pequeña localidad francesa, que guarda uno de los secretos más polémicos del cristianismo primitivo. Pero lo más interesante no es el lugar, sino lo que muchos creen que ocurrió en ese viaje, porque María no viajó sola. No venía solo con palabras. Algunos aseguran que lo más valioso que llevaba no era una enseñanza, sino una sangre, una descendencia, una vida, una niña. Imagina lo que eso significaría, que la sangre de Jesús no terminó en la cruz, sino que continuó, en silencio, por generaciones, fuera del radar, fuera del control. Una historia paralela, que nunca fue contada oficialmente, pero que muchos han intentado rastrear. ¿Y si la historia más poderosa no fue destruida, sino simplemente olvidada a propósito? Algunos investigadores sostienen que ciertas familias nobles medievales trazan su linaje hasta esa supuesta hija, que esa línea sagrada fue protegida en secreto durante siglos por grupos heréticos y órdenes perseguidas. Es una locura, tal vez, pero entonces hay que preguntarse, ¿por qué tanto esfuerzo en borrar una historia que, si fuera absurda, no debería representar ninguna amenaza? Los documentos que hablaban de María y su posible descendencia fueron sistemáticamente suprimidos. Los gnósticos fueron exterminados, los cátaros, quemados vivos, los templarios, traicionados y aniquilados. ¿Por qué? ¿Qué sabían? ¿Qué custodiaban? ¿Qué mensaje se buscaba sofocar? Y si nada de esto fuera cierto, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué siglos de censura, destrucción y persecución contra quienes simplemente sugerían otra versión? Y esto es solo el principio, porque el rol de María Magdalena no termina en la cruz, ni en el sepulcro, ni siquiera en Francia. No es un personaje del pasado, es una presencia que resurge cada vez que alguien se atreve a cuestionar la historia oficial. Sigue viva en los textos que sobrevivieron a la censura, en las voces que a lo largo de los siglos se levantaron para contradecir al poder, en los símbolos ocultos de templos, catedrales y códices, en los susurros que la llaman la portadora del verdadero mensaje, un mensaje profundamente humano, divino y femenino, porque tal vez María Magdalena no solo entendió el mensaje de Jesús, tal vez lo encarnó, tal vez fue su igual, su espejo, su linaje. Y si eso fuera cierto, si lo femenino fuera parte esencial de lo divino, ¿te imaginas cuántas estructuras se vendrían abajo? Ahora dime tú, ¿crees que María Magdalena fue realmente la esposa de Jesús? ¿Crees que existió una hija, una descendencia, un linaje oculto protegido en silencio? ¿O crees que todo esto no es más que una mala interpretación de textos antiguos y símbolos mal leídos?
Cuéntamelo en los comentarios, porque al abrir este debate, no solo desafiamos la versión oficial, también rescatamos algo mucho más valioso, el derecho a pensar por nosotros mismos. Y si este video te hizo cuestionarte lo que creías saber, si encendió en ti esa chispa de curiosidad que no se apaga fácilmente, entonces suscríbete, dale like y comparte este mensaje con quien esté listo para mirar más allá del velo. Nos vemos en el próximo video.